Mucho se dice, ¿no? y se repite cotidianamente que la economía no es una ciencia exacta, o sea, es una ciencia exacta, pero se vuelca más a lo que es una ciencia social. Y vamos a hablar ahora justamente de lo que es vista la economía o ver la economía desde la psicología. Podemos decir así, Martín Tetaz, gracias por haber venido. No, gracias a vos por la invitación. Sí, realmente a mí me parece incluso curioso que pueda existir alguna economía sin que tenga un basamento en el comportamiento humano, ¿no es cierto? Creo que los cursos de economía tendrían que tener en la facultad, en el primer año nomás, una materia de economía del comportamiento, o por lo menos de psicología cognitiva aplicada, que nos permitan abrir un poco la caja negra de cómo tomamos decisiones, porque en última instancia, cuando vos tenés que aplicar políticas públicas después, se supone que tenés que tener un modelo de cómo decide la gente. Hace no mucho, por ejemplo, una discusión respecto al Código Penal, si aumentábamos las penas para los reincidentes, no las aumentábamos, y uno pensaba, pero alguien se puso en la cabeza del delincuente, alguien tiene un modelo como para saber cómo razona el delincuente, si es que razona de alguna manera cuando sale a cometer un delito, es decir, o estamos tirando propuestas a la marchanta. Entonces, un poco la idea de la economía de comportamiento es esto, es decir, apliquemos políticas públicas pero que tengan en cuenta lo que sabemos de cómo funcionan los consumidores, de cómo funcionan los votantes cuando tienen que elegir plataformas distintas, de cómo funcionan los ciudadanos, y entonces emerge una figura, una postal bastante más realista del consumidor que aquella que nos contaban en economía del consumidor súper racional, que prácticamente el tipo sacaba cuenta como si fuera una computadora, cuando en la realidad somos mucho más emocionales, mucho más impulsivos, usamos muchas veces la razón después de haber decidido con la emoción y la usamos para justificar la decisión que tomamos, para que parezca que nuestra decisión no fue tan impulsiva, ¿no? Porque todavía nos da un poco de pudor reconocer que somos impulsivos, pero así somos, Jorge. ¿Cómo articulás este material, justamente lo que se refiere a la economía está en tu mente, dice el recurso del libro, con la situación actual económica que vivimos en el país? Mirá, es interesante porque por lo menos buena parte del problema económico actual tiene que ver con la inflación. Y yo escribí hace un tiempo un artículo que no llegué a meterlo en el libro, pero que tiene que ver mucho con el libro, donde decía, la inflación está en la mente, ¿no? La inflación está en la mente de la gente. Parece una locura, el tipo que está acostumbrado a salir al supermercado y ver que aumentan los precios me quiere matar. Dice, no, flaco, yo veo que aumentan los precios. Pero lo cierto es que si vos te fijás, las expectativas de inflación de la gente son muy importantes para formar la inflación. La Universidad de Itela hace una encuesta, todos los meses le pregunta a la gente cuánto cree que va a ser la inflación en los próximos 12 meses. El año pasado, para octubre del año pasado, esa encuesta te daba 30%. En promedio la gente esperaba 30% de inflación para los próximos 12 meses. Ahora en febrero te dio 41,3%, ahora bajó un poquito, te dio 38,6%. Quiere decir que la gente espera casi un 10% más de inflación que lo que esperaba el año pasado. Entonces, cuando vos esperás más inflación, primero muchas veces sos formador de precios, porque los formadores no son solamente las grandes empresas, hay muchos microformadores. Vos tenés que arreglar un contrato de trabajo con alguien, tenés que arreglar acá en el canal un contrato, tenés que arreglar con el camarógrafo, alguien tiene una panadería y tiene que poner el precio del pan, un odontólogo tiene que poner el precio del implante, alguien que tiene, por ejemplo, cualquier negocio, una heladería, tiene que poner el precio del helado. Entonces, ¿qué precio pones? Depende de la inflación que yo esté esperando. Porque si yo no le pongo al precio a la inflación que espero, la inflación me va a terminar comiendo todo el capital. Pero aún si vos no fueras un empresario o alguien que está formando un precio, Jorge, si vos sos un simple consumidor, cuando vos vas a la góndola y te dicen que la carne que salía a 60 pesos ahora sale 70, como me pasó la semana pasada, hice un asado en mi casa y voy a la carnicería y estaba a 70 pesos el kilo de vacío. Y le digo, pero ¿cómo 70 pesos? Si esto estaba a 60 hace muy poco, el tipo me dice, sí, aumenta todo. ¿Y sabés qué pasó? Me tira mano del bolsillo y le pagué y tenés razón, aumenta todo. Entonces, si yo estoy esperando una inflación alta, la convalido como consumidor cuando voy a la góndola y compro porque es lo razonable, si yo la verdad que estaba esperando una inflación alta. Ahora, en un contexto donde vos no tenés inflación, donde vos no esperás que aumenten los precios para nada, de golpe llegas a la góndola y te dicen 70 pesos la carne, ¿vos qué le decís? No, estás loco vos, querido, no te pago 70 ni loco, te vas a buscar otra carnicería.
Entonces el consumidor realmente, si espera inflación alta, la convalida. No es posible que haya una remarcación masiva de precios en un contexto donde los consumidores no la convalidan. Y entonces ahí toma conciencia o se hace patente esta idea de que en realidad la inflación está en la mente. Porque si vos quebrás las expectativas de los consumidores y lográs que la gente espere niveles inflacionarios más bajos en lo sucesivo, la gente misma va a controlar que los precios no aumenten después en la góndola. O sea que es importante en la aplicación de las políticas públicas considerar al consumidor como alguien que con sus expectativas puede torcer el rumbo de la economía. Ahora, ¿cómo manejas, Martín? Por ejemplo, hay precios de productos que son básicos, o sea, por ejemplo, la nafta. ¿Cómo controlás entre la emoción, lo que uno puede llegar a generar, con la realidad? Porque vas al surtidor, pasa lo mismo con la leche. O sea, ¿cómo regulás eso como comprador y no avalar esta inflación? Bueno, obviamente hay una parte de la inflación que tiene que ver con una cuestión de costos. Si vos acabaste de hacer una devaluación y cuando haces una devaluación hay una serie de precios de la economía que normalmente tienen que subir. Ese es el componente real sobre el cual no podés hacer mucho con las expectativas. Ahora, lo cierto es que una vez que ese ajuste ya ocurrió, después de ese ajuste vino toda una segunda ola de ajuste, lo que yo llamé en algún momento el ajuste por las dudas, ¿no? Esta cuestión de decir, yo remarco por las dudas. Y la gente, vos veías que en cualquier comercio ya no importaba si el tipo vendía un bien que era transable, que para que la gente entienda, un bien transable es un bien que vos podés meter en un barco y exportarlo o traerlo también desde afuera. Esos bienes obviamente quedan a precio dólar. Entonces, esos son los primeros que suben cuando se produce un fenómeno como la devaluación, brusca devaluación de enero. Pero lo que vos veías, sin embargo, era que subían precios que no tenían nada que ver, que no estaban alineados con el comercio internacional. Entonces, ¿por qué subían? Por las dudas. La gente por las dudas remarcaba, porque el argentino que tiene en su memoria episódica muchas crisis como estas anteriores o inclusive peores, obviamente ya está acostumbrado a que si no remarca automáticamente pierde. Claro, entonces el tipo remarca automáticamente por las dudas, no importa lo que... Bueno, eso es lo que tenemos que frenar nosotros. Ya pasó la devaluación y la gente sigue con la sensación de que la inflación no ya para atrás, porque no le estamos preguntando a la gente cuánto fue la inflación en los últimos meses. Di Tella le pregunta a la gente cuánto cree que va a ser la inflación de acá en adelante. Y la gente todavía cree que la inflación va a ser 10 puntos más de lo que creía el año pasado, antes del fenómeno de devaluación. Y eso es lo que da el caldo de cultivo para que efectivamente la inflación se produzca. Con lo que fue el ajuste de precios para atrás, no podemos hacer nada. Con el litro de nafta que acabo de pagar, llené el tanque recién y lo pagué 10,93 al litro de nafta super. Con eso ya no puedo hacer nada. Ahora, lo que puedo hacer es plantarme ahora, no convalidar futuros aumentos, generar la sensación en toda la población que tiene que ver obviamente con que tiene que haber un plan atrás para frenar la inflación real, porque esto tampoco es una cuestión de que vos con la varita mágica cambies la sensación térmica de la gente y la temperatura por debajo sigue siendo la misma. Entonces, si bien la gente actúa en función de la sensación térmica y no de la temperatura, lo cierto es que existe una relación entre la temperatura y la sensación térmica. Yo no te puedo hacer creer que en el estudio hacen 4 grados bajo cero cuando tenemos las lámparas prendidas, Jorge, y hacen 28 grados acá adentro. Pero evidentemente tus expectativas son muy importantes porque generan este tipo de comportamiento de profecía autocumplida, que si vos no lo tenés en cuenta, entonces apuntás sobre cosas. Me hace acordar mucho a esta famosa frase de Pugliese, ministro de Economía, recordarás cuando dio un discurso fantástico aquella vez y la gente lloraba por poco después del discurso, lo aplaudieron todos y terminó el discurso y la gente fue corriendo a comprar dólares, ¿no? Y Pugliese acuñó esa frase famosa, dijo, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo, ¿no? Y esto es verdad, el gobierno les habla a veces al corazón y la gente actúa con la mente, actúa con el bolsillo. Entonces hay que hablarle a la mente de los consumidores. Hay que hacer políticas diseñadas a un consumidor que tiene sesgos, que tiene actitudes impulsivas, que tiene una memoria episódica que pesa mucho más que la memoria semántica. Entonces vos lo cargas de datos al tipo, le das un montón de información de por qué el dólar no tiene que salir 10 pesos y al tipo no le interesa, porque toda esa información está en una memoria que se llama memoria semántica, no tiene emociones adjuntadas, entonces el tipo siempre prima la memoria episódica y como el tipo ya vivió situaciones parecidas a esta, cuando el dólar se iba para arriba, generalmente la película terminaba mal y entonces el tipo actúa en consecuencia. Seguramente. ¿Qué es lo que más resaltas de este material? O sea, del comportamiento del consumidor, ¿no? Justamente. Mira, ¿O qué más te llamó la atención en la investigación? Mira, este es un libro,
Es el primer libro de economía de comportamiento en América Latina que mezcla estas dos cosas, que mezcla psicología con economía, ¿no? Y una de las primeras cosas que a mí me llama más fuertemente la atención es cómo influye el lenguaje en la formación de expectativas de la gente. Es decir, cuando vos tenés que pensar, hay una famosa frase de Mandelstam, que un psicólogo bielorruso que se llama Vygotsky usó en un libro de él que se llama Pensamiento y Lenguaje. Y el libro empieza con esta frase de Mandelstam que dice: olvidó una palabra y su pensamiento incorpóreo ingresó en el reino de las sombras. Fíjate esto, olvidó una palabra el tipo y entonces no podía pensar sin la palabra. Y hay una investigación que yo cuento en el libro muy interesante de un economista que está haciendo economía de comportamiento asiático que se llama Kate Chen. Y Kate Chen es una investigación en lenguaje y muestra que hay lenguajes que separan mucho el presente del futuro y hay otras lenguas que lo separan menos. Entonces, por ejemplo, tanto en castellano como en inglés nosotros separamos mucho el presente del futuro. Decimos, mañana lloverá. Entonces vos decís, sí, ya sé, si me dijiste que es mañana, seguro que mañana llovió, no va a ser, seguro que mañana lloverá. Te podrías haber ahorrado el lloverá. Por ejemplo, en chino mandarín, la traducción sería, mañana llueve, hoy llueve, ayer llueve. Los tipos separan menos, separan una sola vez. Lo mismo pasa en el alemán, los tipos separan menos en el tiempo, el presente, en el imaginario, el lenguaje separa menos el presente del futuro. Por lo tanto, después, esas sociedades que separan menos el presente del futuro, valoran mucho más el futuro. Son sociedades que ahorran más, son sociedades que tienen mucho más en cuenta conductas dañinas, entonces se cuidan mucho más en materia de conductas de la salud, en materia de adicciones, ¿sí? Se cuidan mucho más porque visualizan el futuro. La misma frase que yo te digo a vos, te digo, mirá, cuídate porque si no la vas a pasar mal, cuídate con las comidas porque la vas a pasar mal cuando sea viejo. Para ellos, cuando sea viejo, es una realidad mucho más cercana en el tiempo porque la construcción gramatical la pone mucho más cercana en el tiempo que para nosotros. Entonces, esa sutileza, si querés, de la psicología nos enseña que las políticas públicas tienen que ser pensadas teniendo en cuenta cómo se representa a la gente mentalmente las cosas. Bueno, vamos a leer este material, Martín. Bueno, y ojalá, vamos a ver este mix entre psicología y economía. Esa es la idea. Ojalá que lo disfruten y bueno, muchas gracias por darme la posibilidad de contarlo. Gracias, Martín. Gracias a vos.